Mis padres me tendieron una trampa y me enviaron a prisión durante 3 años por una mentira que nunca dije. Me culparon del accidente de coche que provocó que mi cuñada perdiera a su bebé, algo que nunca fue mi intención. Pensaron que esta mujer rota permanecería en silencio, impotente y olvidada entre rejas. Pero no tenían ni idea de lo que se avecinaba. Todavía oigo la voz de mi madre en el juzgado, fría como el hielo, una vida por otra. Mi padre asintió a su lado. Desaparece por el bien de la familia. Mi hermano pequeño sonrió con suficiencia desde el estrado de los testigos. Se lo debes, hermanita. Cada palabra estaba calculada, cada lágrima ensayada. Me pintaron como el monstruo que destruyó a su futuro nieto. Todo para quedarse con lo que era mío. Rechacé cada una de las solicitudes de visita durante 3 años. No quería ver sus caras. No quería oír otra mentira. Los húmedos muros de la prisión de Madrid se convirtieron en mi calendario. Con una uña rota, arañaba línea tras línea en el hormigón. 1095 marcas en total. Mañana sería la última. Mañana saldré de aquí. El aire aquí huele a óxido, arrepentimiento y espera. Pero mañana las puertas se abrirán y todo cambiará. Antes de contaros cómo empezó todo y cómo termina, dejad un comentario abajo y decidme desde dónde estáis viendo esto. Quiero saber quién está escuchando la historia de una mujer sobre la traición familiar y el precio de la verdad. Contadme el momento en que alguien en quien confiabais os dio la espalda. Todos estamos aquí por la misma razón, porque algunas heridas nunca sanan y algunas deudas se pagan por completo. El día de mi liberación es el día en que cada mentira empieza a volverse contra su dueño. Los últimos días en la prisión de mujeres de Madrid, a las afueras de la ciudad, se hicieron interminables. Me sentaba en la fría litera de metal, con el fino colchón desgastado en algunas zonas por años de uso. Con el borde irregular de una uña rota, arañé otra marca en la húmeda pared de hormigón detrás del somier. Esas marcas eran mi único calendario, rectas, uniformes, sin emoción. 1095 líneas. Mañana sería la última. Los recuerdos volvían sin previo aviso, sin piedad. Soy Sofía Vargas, la que construyó Soluciones Cloud Vargas de la nada. Todo empezó en el garaje de mis padres en Pozuelo de Alarcón con un portátil de segunda mano y una idea para un almacenamiento seguro en la nube adaptado a pequeñas empresas. Trabajé sin descanso, saltándome fiestas universitarias, rechazando escapadas de fin de semana a las que mis amigos me rogaban que me uniera. A los 25, conseguí mi primer cliente de pago. A los 33, la empresa cotizaba en bolsa, valorada en 90 millones de euros. Poseía la mayoría de las acciones, una parte de un fideicomiso que mi abuelo estableció y que no pude tocar hasta la mayoría de edad, pero la mayor parte ganada a base de puro esfuerzo. Firmé cada contrato importante, representé a la marca en cada reunión de inversores. Mateo, mi hermano pequeño, 4 años menor que yo, nunca aceptó esa realidad. Era inteligente, carismático, pero impaciente. Al crecer, él fue el mimado de nuestros padres porque era el hijo, el verdadero heredero del apellido Vargas. Siempre hablaban como si la empresa fuera a ser suya algún día, como si yo solo la estuviera manteniendo en su lugar. Escuchaba esos susurros a través de puertas cerradas, captaba las miradas de decepción en las cenas familiares cuando mi padre me miraba, deseando que hubiera nacido varón. Mateo nunca lo expresó, pero sentía su silencioso resentimiento cada vez que anunciaba un crecimiento récord. Cada vez que una revista de tecnología local publicaba un perfil llamándome la emprendedora revelación de Madrid, él sonreía, aplaudía, pero la sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Entonces Elena entró en su vida. Era guapa, inteligente y sabía exactamente lo que quería. Se casaron rápidamente después de que ella se quedara embarazada. Mi madre estaba exultante. Por fin, un nieto para continuar el linaje familiar. Me llamó, con la voz burbujeante. Lleva a Elena a su revisión prenatal por mí, cariño. Estoy liada con la reunión del colegio de Lucas. Acepté, como siempre. Era el deber de la hermana mayor en la familia Vargas. Ese día, llovía a cántaros, el tipo de diluvio madrileño implacable que dura horas en la A6. Conducía el Tesla de la empresa con Elena en el asiento del copiloto, con la mano apoyada en su vientre. Al principio, la conversación fue ligera, nombres para el bebé, ideas para la habitación infantil.
Luego pasó a los negocios. Elena preguntó de la nada. Mateo mencionó que quería sacar algo de capital para una inversión paralela. ¿Qué te parece? Mantuve un tono neutro. Estamos en medio de la ampliación de la infraestructura de servidores. Sacar fondos ahora hundiría el precio de las acciones y perjudicaría a todos los accionistas, incluidas las cuentas de jubilación de mamá y papá. Elena sonrió con suficiencia. Siempre pones la empresa por delante de la familia, ¿verdad? Mateo es tu hermano. Se merece una parte más grande. La discusión se intensificó a partir de ahí. Intenté mantener el coche estable, pero ella no cedía. Me acusó de ser egoísta, de aferrarme al poder solo para demostrar algo a nuestros padres. Su voz se elevó, gesticulando salvajemente. En el fragor de la discusión, Elena se abalanzó de repente y tiró con fuerza del volante. El coche viró al instante, los neumáticos derraparon sobre el pavimento mojado y rozaron la barrera de seguridad con un chirrido espantoso. Los airbags se desplegaron, el parabrisas se resquebrajó. Pisé el freno, deteniéndonos en medio de los bocinazos del tráfico circundante. Me volví hacia ella, con el corazón desbocado. ¿Estás bien? Elena se agarró el estómago, con el rostro pálido. La ambulancia llegó rápido. En el hospital, los médicos confirmaron que había perdido el bebé. Me quedé sentada, aturdida, en el pasillo, pero lo que siguió convirtió el shock en una pesadilla. Elena le dijo a la policía que yo había girado el volante deliberadamente, enfadada por la disputa del dinero. Mateo se quedó a su lado, cogiéndole la mano, mirándome con una mezcla de dolor y resolución. Mis padres corrieron al hospital. Mi madre abrazó a Elena, sollozando, y luego se volvió hacia mí con una frialdad en la voz que nunca había oído. Mi padre no dijo nada, solo asintió cuando los agentes preguntaron por las tensiones familiares de larga duración. Las imágenes de la cámara del salpicadero del coche desaparecieron misteriosamente. Más tarde, los intentos de recuperación mostraron que los archivos habían sido borrados por completo, sin dejar rastro. Mis cuentas empresariales y personales fueron congeladas bajo una orden de emergencia que Mateo presentó, alegando riesgo de disipación de activos debido a mi inestabilidad mental. Sin acceso a fondos, no pude contratar un abogado privado. Me asignaron un joven defensor público, abrumado de casos, que apenas revisó mi expediente antes del juicio. El juicio duró 3 semanas en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Mis padres subieron al estrado como testigos clave. Mi madre relató entre lágrimas, siempre ha estado celosa de su hermano, incluso de niños. Mi padre añadió, Sofía controla la empresa con demasiada rigidez. Nunca le dio a Mateo una oportunidad real. Elena, en una silla de ruedas con el abdomen vendado, lloró al describir el momento en que sintió que el coche viraba deliberadamente hacia la barrera. Mateo la abrazó, con la voz quebrada. Ella agarró el volante. Estoy seguro. Testifiqué con calma, relatando los hechos exactamente como ocurrieron, pero carecía de pruebas físicas. Mi defensor público titubeó ante los testigos de la familia. Los miembros del jurado me miraban con recelo. Una empresaria de éxito, de repente inestable. El juez me condenó a 3 años por homicidio imprudente, además de una orden de alejamiento de la empresa durante mi encarcelamiento. Cuando el mazo cayó, no lloré. Solo un frío vacío que se extendía por mi interior. Desamparo, eso era todo lo que quedaba. 3 años. 3 años para que todo lo que había construido fuera destrozado desde dentro. El chasquido agudo de unos tacones y el golpe más sordo de unos zapatos de vestir de hombre resonaron por el pasillo de la prisión. Dejé a un lado el libro de bolsillo gastado que fingía leer y esperé. La voz del guardia sonó por el intercomunicador, última visita aprobada. Entraron en la sala de visitas en un grupo ensayado, mis padres, Mateo y Elena. Mi madre había elegido un vestido azul marino con su collar de perlas favorito. Mi padre llevaba el traje gris marengo que guardaba para las reuniones del consejo. La corbata de Mateo estaba perfectamente anudada, su pelo peinado como si fuera a una sesión de fotos después. Elena llevaba un pequeño ramo de lirios, su rostro compuesto en una cuidadosa tristeza. Levanté el auricular de mi lado del plexiglas. Mi padre habló primero, inclinándose hacia adelante con ese tono autoritario familiar que usaba al negociar contratos.
Sofía, los documentos están listos. Transfieres la mayoría de las acciones con derecho a voto a Mateo y estabilizamos todo. La empresa se está desangrando contigo fuera. La voz de mi madre llegó después, más suave, pero no menos calculada. Es la única manera de proteger lo que tu abuelo construyó. Los inversores están nerviosos. Una firma salva puestos de trabajo, salva el legado. Mateo cogió el teléfono, sus ojos se encontraron con los míos con la misma intensidad que había mostrado en el estrado. Piensa en el panorama general, hermanita. Siempre has dicho que Soluciones Cloud Vargas era más que una sola persona. Elena apoyó su mano libre contra el cristal. Después de todo, se lo debes a la familia. Sostuve el auricular, pero no dije nada. Entonces, la puerta de su lado se abrió de nuevo. Entró Lucas Vargas, mi hermano menor, de 25 años, a quien había despedido como director financiero 18 meses antes de mi detención por lo que parecían discrepancias menores en los informes trimestrales. Llevaba un traje gris bien cortado, el pelo corto, pareciendo más un joven ejecutivo que alguien que había estado buscando trabajo durante años. Se sentó junto a Mateo sin dirigirme la palabra al principio. Cuando cogió el teléfono, su tono era uniforme, casi distante. La familia no siempre va de quien tiene razón o quien se equivoca. A veces se trata de quien sobrevive. Sus ojos se apartaron de los míos al decirlo. Examiné sus rostros. Los padres que me habían enseñado la ambición, el hermano que había crecido a mi sombra, la cuñada que se había unido a la familia hacía 5 años. Sentí como un muro se solidificaba dentro de mí. No voy a firmar, dije claramente al auricular. Nunca. Considerad esto un adiós. La expresión de mi padre se convirtió en piedra. La mano de mi madre voló a su boca. Mateo agarró el teléfono con más fuerza. Lucas simplemente devolvió el auricular a su sitio sin reaccionar. Me levanté y me alejé. Detrás de mí, la voz de mi madre se alzó a través del cristal. Estás tirando por la borda todo por lo que hemos trabajado. La mañana siguiente trajo el familiar cielo nublado y la ligera lluvia de Madrid. Las puertas de la prisión se abrieron puntualmente. Fuera, una pequeña multitud de reporteros se había reunido, periodistas de tecnología de expansión, un equipo de El Mundo e incluso alguien de un canal económico que había volado durante la noche después de que se conociera la historia del drama de la familia Vargas. Las cámaras hicieron clic mientras salía en vaqueros y un suéter sencillo, sin llevar nada más que una bolsa de plástico transparente con mis pertenencias autorizadas. Mis padres estaban al frente con Mateo, sosteniendo rosas blancas, con los rostros preparados en un esperanzado alivio para los objetivos. Mi madre se adelantó primero, con los brazos abiertos. Cariño, estamos tan contentos de que estés en casa. Seguí caminando, pasé a su alcance sin cambiar el paso ni encontrarme con sus miradas. Las rosas quedaron extendidas, intactas. Un elegante Bentley negro se deslizó hasta el bordillo. La puerta trasera se abrió desde dentro. Adrián Herrero apareció, 34 años, derecho por la Complutense, conocido por desmantelar casos de fraude corporativo y no perder nunca una batalla en la sala de juntas. Había rechazado los intentos de Mateo de contratarlo 3 veces en los últimos 2 años. Señorita Vargas, dijo lo suficientemente alto como para que los micrófonos cercanos lo captaran. Su carruaje la espera. Me deslicé en el asiento trasero. El interior olía a cuero nuevo y a una sutil colonia. La puerta se cerró con un pesado y hermético golpe que amortiguó el repentino aluvión de preguntas. A través del cristal tintado, vi cómo cambiaba la escena. Los reporteros se volvieron de mi familia hacia el coche, gritando sobre quién me estaba recogiendo y qué significaba para las acciones de Soluciones Cloud Vargas. Los brazos de mi madre cayeron a sus costados. La mandíbula de mi padre se movía en silencio. Mateo se quedó mirando la matrícula del Bentley como si la estuviera memorizando. Adrián se acomodó en el asiento del conductor, había insistido en conducir él mismo hoy. El ático está listo. El equipo está esperando. Me recliné contra el reposacabezas, sintiendo la suave aceleración que nos alejaba del bordillo. Toma el camino largo, dije. Quiero volver a ver la ciudad. El coche se incorporó al tráfico. Detrás de nosotros, mi antigua familia permanecía rodeada de cámaras, su foto de reconciliación desmoronándose en tiempo real.
No miré por mucho tiempo. La tenue luz de Madrid se filtraba a través de los ventanales del ático con vistas al Parque del Retiro. Entré en el apartamento, que había sido preparado y abastecido semanas antes, y la puerta se cerró detrás de mí con una finalidad que resonó en mi pecho. El aire olía a limpio, a cera de limón y a sábanas frescas, nada que ver con el hormigón rancio que había respirado durante 3 años. Dejé la pequeña bolsa de plástico con mis pertenencias de la prisión sobre la encimera de mármol y fui directamente al baño. La ducha tenía 6 cabezales, de lluvia y de mano, todo de cromo y cristal. Puse el agua tan caliente como pude soportar y me quedé debajo durante lo que parecieron horas, frotándome con un jabón con aroma a cedro hasta que mi piel quedó en carne viva. El vapor se elevó, denso, llevándose el olor a desinfectante institucional adherido a mi pelo y a mis poros. Vi el agua gris arremolinarse por el desagüe y me pregunté si la rabia podría lavarse tan fácilmente. Cuando finalmente salí, envuelta en un grueso albornoz blanco, Adrián Herrero y Bárbara Domínguez esperaban en la sala de estar. Se había dispuesto una mesa de caoba con pulcras pilas de documentos, 2 portátiles abiertos y una cafetera aún humeante. Bárbara, de 61 años, pelo plateado, mirada penetrante, exfiscal convertida en abogada corporativa, se puso de pie cuando entré. Adrián permaneció sentado, mirando algo en su pantalla. «Bienvenida a casa, señorita Vargas», dijo Bárbara, con voz firme y profesional. «Tenemos mucho que tratar». Me serví café en una taza de cerámica de verdad, la primera en años, y me senté frente a ellos. El líquido era oscuro, intenso, nada que ver con la aguada infusión de la prisión. Me quemó la lengua de la mejor manera. Adrián deslizó la primera carpeta hacia mí. Revocación del poder notarial de emergencia que su hermano presentó alegando incompetencia mental. Lo impugnamos por fraude y falta de pruebas médicas. Su firma aquí reactiva su condición de accionista mayoritaria de inmediato. Firmé sin dudarlo. El bolígrafo me resultó extraño en la mano, demasiado suave, demasiado caro. Bárbara colocó el segundo documento frente a mí. Moción de emergencia para una auditoría forense y congelación temporal de activos. Esto va al Tribunal Superior de Justicia de Madrid esta tarde. Evita cualquier transferencia de fondos de la empresa hasta que la auditoría concluya. También firmé eso. Luego vino la resistencia. El teléfono de Adrián vibró. Contestó, escuchó, frunció el ceño. El Banco Nacional se resiste. Citan el bloqueo existente que Mateo impuso y quieren 24 horas para revisar las órdenes contradictorias. Los ojos de Bárbara se entrecerraron. Tendrán 4 horas. Presenta la moción ex parte ahora. El juez Ramírez me debe un favor del caso Meridien. Mientras Adrián tecleaba furiosamente, Bárbara sacó de su maletín una pequeña memoria USB negra. Sin etiqueta, solo una M manuscrita en tinta azul en un lado. Esta es la copia de seguridad, dijo en voz baja. La original fue destruida, borrada de un servidor en Pozuelo hace 17 meses. Nuestro equipo forense tardó todo este tiempo en reconstruir fragmentos de copias de seguridad externas y cadenas de correo electrónico eliminadas. Todo está aquí. Comunicaciones internas, transferencias al extranjero, sociedades fantasma registradas en Luxemburgo lo suficiente para demostrar una malversación sistemática. Tomé la memoria. Era más ligera de lo que esperaba. 3 años del cuidadoso trabajo de alguien reducidos a 8 gramos de plástico y silicio. Adrián terminó su llamada. Moción presentada, audiencia en 2 horas. El banco cumplirá o se enfrentará a un desacato. Conecté el USB al portátil seguro que me habían proporcionado. Los archivos se abrieron en carpetas ordenadas, hojas de cálculo con fechas y cantidades, hilos de correo electrónico entre Mateo y cuentas desconocidas, facturas por servicios que nunca existieron. Millones desviados lentamente, cuidadosamente, durante años. Se me revolvió el estómago, no por la conmoción, sino por la precisión de todo aquello. No fue un impulso. Fue una planificación. Mi teléfono, el nuevo que Adrián me había dado en el coche, zumbaba con notificaciones, etiquetas en redes sociales, alertas de noticias. Las ignoré. Al otro lado de la ciudad, en IFEMA, el Congreso Tecnológico Nacional Anual estaba en pleno apogeo. 800 asistentes en la sala principal, retransmisión en directo para miles más.
Mateo estaba en el escenario con un traje azul marino, a mitad de una presentación sobre la nueva suite de seguridad empresarial de Soluciones Cloud Vargas. La diapositiva detrás de él mostraba cifras de crecimiento de ingresos proyectados que yo nunca había autorizado. Señaló con confianza el anuncio de la asociación con Pacific Data Systems, un acuerdo de 50 millones de euros que habría sido el más grande de la empresa hasta la fecha. El público aplaudió mientras invitaba a su director general al escenario para la firma ceremonial. Mateo sacó la tarjeta negra de la empresa Titanio, límite ilimitado, y se la entregó al camarero que había traído champán para el brindis. El terminal portátil pitó una vez, denegada. Se lo tomó a broma, como un fallo técnico, y volvió a intentarlo. Segundo pitido, denegada. El tercer intento provocó murmullos en la primera fila. Su teléfono vibró contra su muslo. Se apartó para contestar, con la cara todavía sonriente para las cámaras. Señor Vargas, le habla el Departamento de Cumplimiento del Banco Nacional. Todas las cuentas corporativas han sido congeladas por orden judicial. Con efecto inmediato. No se autorizarán transacciones hasta nuevo aviso. El color desapareció de su rostro bajo las luces del escenario. El público se movió incómodo. Alguien al fondo empezó a grabar con su teléfono. El director general de Pacific Data detuvo su apretón de manos a medio camino, con expresión recelosa. Mateo intentó salvar la situación, bromeó sobre las dificultades técnicas, pero el momento se había roto. Los socios intercambiaron miradas. Los inversores consultaron sus teléfonos. En cuestión de minutos, #CrisisVargasCloud se convirtió en tendencia local. De vuelta en el ático, cerré el portátil. El café se había enfriado. Bárbara recogió sus papeles. La congelación también afecta a las cuentas personales vinculadas a los fondos de la empresa. Tarjetas de crédito, líneas de crédito, todo. Asentí. Por primera vez en 3 años, sentí algo parecido al control. Adrián se puso de pie. Supervisaremos las reacciones. Mañana, si es necesario, lo haremos público. Caminé hacia la ventana. Abajo, las luces de la ciudad centelleaban en la distancia. Mi ciudad, mi empresa, mi vida, volviendo a su sitio, pieza a pieza, con cuidado. La memoria USB reposaba sobre la mesa como una pequeña bomba negra, esperando el momento adecuado. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas del ático mientras el teléfono de Mateo comenzaba a vibrar incesantemente en la mesilla de noche. Lo cogió, somnoliento, entrecerrando los ojos ante la pantalla. 47 llamadas perdidas. Mensajes de su asistente, de miembros del consejo, de inversores, todos marcados como urgentes. El primer mensaje de su asistente ejecutiva decía: llama inmediatamente. Se han filtrado los informes médicos. Abrió el enlace que ella le envió. Un documento escaneado del Hospital Universitario La Paz, fechado 3 semanas antes del accidente. Diagnóstico: aborto espontáneo debido a estrés laboral prolongado. Ninguna mención de traumatismo. La firma de Elena en los papeles del alta reconociendo la pérdida. Se le cayó el alma a los pies. Siguió desplazándose. El archivo había sido presentado como prueba en la moción de auditoría de emergencia presentada ayer, y luego obtenido por El País y Expansión durante la noche. Los titulares ya estaban en línea. Soluciones Cloud Vargas, la esposa del director general, perdió el embarazo antes del presunto accidente. Surgen dudas sobre la condena de la fundadora. Mateo se quitó las sábanas de encima y bajó corriendo a la cocina, donde Elena estaba sirviendo café. Ella se giró, sonriendo al principio, y luego se quedó helada al ver su expresión. ¿Es esto cierto?, le espetó, mostrándole el teléfono. Elena echó un vistazo a la pantalla y dejó su taza con cuidado. Mateo, respóndeme. ¿Perdiste al bebé antes del accidente? Ella se cruzó de brazos. Sí. Sintió que la habitación se tambaleaba. Y dejaste que todos nosotros testificáramos que Sofía lo causó. La voz de Elena se mantuvo firme. Tú querías que se fuera. La empresa se te estaba escapando de las manos. Vi una oportunidad. Una oportunidad. Su grito resonó en los altos techos. Enviaste a mi hermana a la cárcel durante 3 años por una mentira.
Nuestra mentira, corrigió ella fríamente. Te lo creíste porque querías creértelo. Necesitabas que se fuera para tomar el control. Él caminaba de un lado a otro sobre el suelo de mármol, pasándose las manos por el pelo. El consejo se reúne de urgencia hoy. Los inversores están retirando sus ofertas. Ese acuerdo con Pacific Data está muerto. Elena volvió a coger su café. Entonces, arréglalo. Niégalo todo. Di que los informes son falsos. No son falsos. Son de la paz. Tu médico, tu firma. Se detuvo frente a ella. ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos cada día sabiendo esto? Porque nunca preguntaste, dijo ella simplemente. Estabas demasiado ocupado celebrando tu nuevo título. El silencio se hizo pesado entre ellos. Fuera, un helicóptero de noticias sobrevolaba el barrio de Pozuelo. El teléfono de Mateo sonó de nuevo. El nombre de su padre en la pantalla. Lo ignoró. Tú no eres la víctima aquí, y continuó Elena. Ambos queríamos lo mismo. Yo solo hice que sucediera. Él la miró fijamente, viendo de verdad el cálculo detrás de la cara bonita con la que se había casado. ¿Fuera? ¿Qué? Haz las maletas. Te quiero fuera para esta noche. Elena rió con amargura. ¿Con qué dinero? Tus cuentas también están congeladas. ¿Recuerdas? No tuvo respuesta para eso. Al otro lado de la ciudad, en el centro de Madrid, el vestíbulo de Soluciones Cloud Vargas bullía con una energía inusual. El personal susurraba en corrillos. La seguridad en las puertas se había duplicado. Entré en la sala de conferencias ejecutiva donde esperaba un pequeño dispositivo de prensa, 3 cámaras, media docena de reporteros de medios locales y de Bloomberg. Bárbara había aconsejado que fuera breve y factual. Sin emociones. Me acerqué al podio con una sencilla chaqueta negra, el pelo recogido. Los flashes estallaron. Gracias por venir con tan poca antelación, comencé, con voz firme. Como accionista mayoritaria y fundadora de Soluciones Cloud Vargas, anuncio una auditoría forense independiente de todas las finanzas de la empresa con efecto inmediato. Esta auditoría será realizada por una firma externa con la plena cooperación de las fuerzas del orden si fuera necesario. Las preguntas estallaron al instante. Señorita Vargas, ¿qué hay de los informes médicos publicados anoche? ¿Está esto relacionado con la gestión de su hermano? Se están considerando cargos penales. Levanté una mano. Han salido a la luz ciertos documentos que plantean serias dudas sobre los acontecimientos que llevaron a mi condena injusta. La verdad saldrá a la luz por los canales adecuados. Hasta entonces, reasumo mi papel como presidenta. Mi objetivo es proteger esta empresa y a los miles de empleados que dependen de ella. Un periodista insistió. ¿Cree que su familia la incriminó deliberadamente? Miré directamente a la cámara. Las pruebas hablarán por sí solas. La justicia siempre acaba saliendo a la luz. Me alejé del podio después de exactamente 8 minutos. Sin más preguntas. Bárbara escoltó a la prensa fuera. En el pasillo, después, Adrián me entregó nuevas impresiones. Las menciones en las redes sociales se estaban disparando. Las acciones habían caído un 12% en la apertura, pero se estabilizaron después de mi anuncio. El Consejo quiere una votación de emergencia sobre la transición del liderazgo, dijo. Que la hagan, respondí. Estaremos listos. De vuelta en el ático esa noche, me quedé junto a la ventana. Mi teléfono mostraba llamadas perdidas del número de mi madre, 23 en total. No respondí. Las mentiras se estaban desmoronando más rápido de lo que se habían tejido. Y, por primera vez, no era yo quien pagaba el precio. El tráfico de la tarde zumbaba por las arboladas calles de Pozuelo de Alarcón mientras 2 camiones de mudanzas y un todoterreno de un agente judicial se detenían ante las puertas de la extensa finca con vistas al embalse de Valmayor. Salí del Escalade negro con Adrián Herrero a mi lado, la orden de desalojo nítida en su mano. La casa 6 dormitorios, piscina infinita, cine en casa había estado titulada únicamente a mi nombre desde antes de que mis padres se mudaran allí hace 20 años, un bien prematrimonial que el tribunal reconoció sin disputa. Las puertas se abrieron electrónicamente.
Mis padres, Mateo y Elena, estaban en el escalón de la entrada, con las maletas ya hechas a sus pies. Mi madre agarraba un pequeño joyero. Mi padre sostenía un único portatrajes. La cara de Mateo estaba hinchada por la falta de sueño. Elena mantenía la vista en el suelo. El agente judicial leyó la orden en voz alta. Desalojo inmediato de las instalaciones, solo ropa personal y artículos de aseo. Todo el mobiliario y los artículos comprados con fondos de la empresa deben permanecer. Mi madre fue la primera en romperse. Dejó caer el joyero y corrió hacia mí, con los brazos extendidos. Hija, por favor. Este es nuestro hogar. La salud de tu padre. Su voz se quebró en sollozos. Ay, hija mía, susurró en el idioma de mi infancia, el de las nanas y los cuentos antes de dormir. Mi padre permanecía rígido, pero sus manos temblaban a sus costados. El hombre que había construido salas de juntas y cerrado tratos millonarios no podía mirarme a los ojos. Mateo se adelantó. Sofía, piensa en lo que estás haciendo. Esto saldrá en todas las noticias. Las acciones de la empresa. Ya está en todas las noticias, dije en voz baja. Lucas llegó entonces, en su Audi. Aparcó y subió lentamente por el camino de entrada, con las manos en los bolsillos. Para cualquiera que mirara, parecía el hijo menor preocupado tratando de mediar. Puso una mano en el hombro de mi madre. Está enfadada ahora mismo. Dale espacio. Luego, a mí, con voz suave, hermanita, quizás deberías calmarte un poco. Siguen siendo nuestros padres. Sus ojos se encontraron con los míos un segundo más de lo necesario, firmes, sabedores. Mateo se arrodilló en los escalones de piedra. Lucas, habla con ella. Eres el único al que podría escuchar. Mi hermano menor lo miró, con una expresión indescifrable. Tomaste tus decisiones, dijo simplemente, y luego se dio la vuelta. Elena finalmente habló, con voz amarga. Estás disfrutando de esto, ¿verdad? No respondí. Los vecinos habían comenzado a reunirse detrás de las puertas, ejecutivos de tecnología, médicos, el tipo de gente que valoraba la privacidad por encima de todo. Pero los teléfonos estaban fuera. Grabando. Una furgoneta de noticias de Telecinco se detuvo, con la cámara grabando desde la calle. Los de la mudanza comenzaron a sacar los artículos marcados, obras de arte compradas con las cuentas de gastos de la empresa, los electrodomésticos de cocina italianos personalizados, el equipo del gimnasio, facturado como programa de bienestar ejecutivo. Mi madre se derrumbó en los escalones, sollozando entre sus manos. Mi padre finalmente se movió para ayudarla a levantarse, pero sus piernas parecían inestables. Mateo permaneció de rodillas hasta que Adrián le sugirió cortésmente que se pusiera de pie para los agentes. 30 minutos después, estaban fuera de las puertas con 3 maletas y 2 bolsas de lona. Los únicos artículos que pudieron demostrar que fueron comprados con fondos personales. Las puertas se cerraron electrónicamente detrás de ellos con un suave clic. Al otro lado de la calle, una vecina a la que había saludado durante años grababa con su teléfono. Por la noche, los vídeos circulaban en grupos de vecinos, luego en Twitter y en los sitios de noticias locales. Desalojo de la familia Vargas, la venganza de la fundadora tecnológica, se convirtió en el titular. Observé desde la entrada cómo se alejaban los camiones. La casa se sentía de repente vacía, los ecos más fuertes. Lucas fue el último en quedarse. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja cuando los demás estaban fuera de alcance. Asentí una vez. Me apretó el brazo brevemente, el único contacto físico que habíamos tenido en años. Luego caminó hacia su coche. El sol se hundió detrás de la sierra, tiñendo el embalse de oro. Dentro, los de la mudanza cerraron. Me quedé sola en el vestíbulo que todavía olía débilmente al perfume de mi madre. El silencio era más pesado que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Por primera vez, me pregunté si la venganza se sentía como una victoria o simplemente como otro tipo de pérdida. La sala de juntas en la sede de Soluciones Cloud Vargas en el centro de Madrid se sentía más pesada de lo habitual, el aire cargado de una tensión tácita. Me senté a la cabeza de la larga mesa de cristal, con el horizonte de la ciudad visible a través de las ventanas detrás de mí.
Los 12 miembros del consejo estaban presentes, algunos en persona, otros por videoconferencia desde Barcelona y Londres. Nadie habló mientras esperaban que yo comenzara. Abrí la reunión de emergencia con una simple declaración. Estamos aquí para abordar las irregularidades financieras y de liderazgo descubiertas en la auditoría en curso. Bárbara Domínguez se puso a mi lado, proyectando la primera diapositiva, una cronología de transacciones sospechosas que se remontaban a 3 años. La sala se movió incómodamente. La puerta se abrió. Lucas entró con una gruesa carpeta de acordeón, su expresión tranquila pero decidida. La colocó sobre la mesa con un suave golpe que pareció resonar. Con el permiso del consejo, dijo, me gustaría presentar pruebas adicionales. Algunos miembros intercambiaron miradas. Lucas había sido invitado como observador. Sus acciones del fideicomiso de su madre le daban ese derecho, pero nadie esperaba esto. Abrió la carpeta y comenzó a exponer documentos, correos electrónicos impresos, extractos bancarios, facturas firmadas por servicios de consultoría inexistentes. Cuentas en el extranjero, en las Islas Caimán, vinculadas a sociedades fantasma. Pagos a un investigador privado que me había seguido antes del accidente. Sobornos al técnico de la cámara del salpicadero, pequeñas cantidades canalizadas a través de tarjetas regalo y aplicaciones de pago. Empecé a recopilar esto el día que Sofía me despidió, dijo Lucas en voz baja. Esos pequeños errores contables no eran aleatorios. Eran los primeros signos de una malversación sistemática. Fingí mantenerme neutral con la familia para conservar el acceso. En cada cena, cada día festivo, documenté lo que pude. Me miró brevemente a los ojos. Ese día elegí su bando. Solo necesitaba tiempo para demostrar por qué. La sala estalló en preguntas. Un director del Fondo de Capital Riesgo exigió una verificación. Bárbara confirmó la cadena de custodia. Todo estaba digitalizado forensemente, con las marcas de tiempo intactas. Dejé que la discusión se desarrollara durante 10 minutos antes de pedir una moción para destituir a Mateo Vargas de todos sus cargos con efecto inmediato y remitir los hallazgos a las autoridades federales. Las manos se levantaron una a una, unánime. Mateo no estaba presente. Se le había pedido que no asistiera mientras durara la investigación, pero su destitución se hizo oficial al final de la hora. Pasaron meses en un torbellino de declaraciones y descubrimientos. La Fiscalía de Madrid se hizo cargo del caso, fraude electrónico, malversación, perjurio, conspiración. El juicio duró 6 semanas en la Audiencia Nacional, en el centro de Madrid. Los fiscales pintaron un cuadro claro, la codicia disfrazada de lealtad familiar. Mis padres llegaron a un acuerdo de culpabilidad para reducir sus sentencias, 18 meses cada uno por perjurio y conspiración para cometer fraude. Evitaron la pena de prisión más allá de lo que ya habían cumplido en espera de juicio, pero perdieron los derechos de voto en el fideicomiso de la empresa. Elena testificó contra Mateo a cambio de libertad condicional y servicios a la comunidad. Su papel en la iniciación de la falsa acusación le valió 5 años de libertad condicional y antecedentes penales permanentes. Mateo luchó con más ahínco. Su defensa alegó que todo era una estrategia empresarial agresiva pero legal. El jurado no se lo creyó. Culpable de todos los cargos, 10 años de prisión. Sin posibilidad de libertad condicional durante 7 años, más la restitución de 12 millones de euros, la cantidad rastreada directamente a sus tejemanejes. Me senté en primera fila cada día de la sentencia. Mi madre lloró en silencio cuando pronunciaron su nombre. Mi padre miraba al frente, con el rostro inexpresivo. Elena no miraba a nadie. Cuando llegó el turno de Mateo, el juez recitó los cargos, malversación, fraude electrónico, conspiración para cometer perjurio en la condena injusta de Sofía Vargas. Mateo finalmente se giró hacia mí mientras el alguacil se acercaba para esposarlo. Su boca formó mi nombre, pero no salió ningún sonido. Le sostuve la mirada sin pestañear. La confusión, la ira, la súplica, todo estaba allí. Pero también estaba la mía. 3 años perdidos, una empresa casi destruida, la confianza destrozada sin posibilidad de reparación. Se lo llevaron el último. Las puertas del tribunal se cerraron con una pesada finalidad. Fuera, los periodistas esperaban, pero me escabullí por una salida lateral con Bárbara.
La lluvia de Madrid había comenzado de nuevo, suave y constante. En el coche, me preguntó si quería hacer una declaración. No, dije. El veredicto habla por sí solo. Observé cómo el juzgado se alejaba en el espejo retrovisor. Un torbellino de emociones se agitaba en mi interior, alivio, vacío, algo parecido al duelo por la familia que ya no existía, pero sobre todo, determinación. Las mentiras habían tenido su día. Finalmente, la verdad tenía su turno. Un año después, estaba sentada en la sala de visitas del Centro Penitenciario Madrid V, en Soto del Real. El plexiglás entre nosotros, rayado y turbio por innumerables conversaciones. Mateo se veía diferente. El mono naranja le quedaba holgado en una complexión que había perdido peso. El pelo corto, los ojos rodeados de fatiga. Cogió el teléfono de su lado con unas manos que ya no llevaban el pesado reloj que había visto en las fotos familiares. Levanté mi auricular. Él habló primero, con voz áspera. Gracias por venir. No pensé que lo harías. No dije nada, esperando. Sé que un lo siento no arregla nada, continuó. Pero he tenido tiempo para pensar. Mucho tiempo. Hizo una pausa, buscando mi rostro a través del cristal. Mamá y papá preguntan por ti en cada carta. Quieren saber si estás bien. Mantuve mi expresión neutral. Mateo se inclinó más. A la empresa le va bien. Leo los informes trimestrales que llegan a la biblioteca de la prisión. Lucas lo está abordando como director general. Asentí una vez. Él tragó saliva. No espero el perdón. Solo necesitaba verte, decírtelo a la cara. Finalmente hablé, con voz baja y uniforme. No hay perdón. Ni para ti. Ni para mamá o papá. El lazo de sangre está roto, legal, emocional y completamente. Cambié mi nombre en todos los documentos hace meses. Ahora sois extraños. Su rostro se descompuso, pero no apartó la mirada. Transferí la propiedad y el control total de Soluciones Cloud Vargas a Lucas, continué. Él es el único que eligió lo correcto por encima de lo fácil, la ética por encima de la presión familiar. Se lo ha ganado. Los nudillos de Mateo se pusieron blancos sobre el teléfono. ¿Me lo merezco? Sí, dije. Te lo mereces. El silencio se extendió entre nosotros, llenado solo por voces lejanas en otras cabinas. Cuando el guardia señaló el final del tiempo, Mateo presionó la palma de su mano contra el cristal. Si alguna vez. Colgué sin esperar el resto. Al salir al aire seco del exterior, sentí que el peso que había llevado durante 4 años cambiaba, no había desaparecido, pero era diferente. Más ligero, quizás. 3 años robados. Una juventud que no volverá. El estrés de la prisión había pasado factura. Los médicos confirmaron que probablemente nunca podría tener un hijo. El trauma era demasiado profundo en el cuerpo y la mente. La confianza en la familia de sangre, destrozada sin posibilidad de reparación. Pero negarse a perdonar no es debilidad, es protección. Es elegir proteger lo que queda de mí misma en lugar de entregarlo para que lo rompan de nuevo. La codicia puede destruir una familia desde dentro, convirtiendo el amor en una palanca, la lealtad en una carga. Empieza con algo pequeño, resentimiento por las acciones, susurros sobre la herencia, y luego crece hasta que la gente justifica cualquier cosa para conseguir lo que siente que le corresponde. La verdadera lealtad no es automática con el ADN. ¿Se elige? Lucas lo demostró, arriesgándolo todo para defender lo que era correcto cuando más le costaba. Conduje hacia el oeste, hacia Madrid, con la Sierra de Guadarrama elevándose en la distancia. La empresa prospera bajo un nuevo liderazgo. Aconsejo cuando es necesario, pero sobre todo, construyo algo más pequeño, solo mío. Algunas pérdidas son permanentes. Algunas decisiones nos definen para siempre. Pero la supervivencia, la verdadera supervivencia, significa decidir quién puede quedarse en tu vida y quién no, y vivir con esa decisión sin pedir disculpas.